Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. El pasado 12 de diciembre del año pasado, perdón por la redundancia, que nunca vale, se realizó en la Cancillería de Colombia, aquí en el Palacio de San Carlos, un acto de perdón del Estado colombiano a un grupo de personas que fueron acusadas injustamente durante 43 años de haber cometido un crimen que por supuesto fue orquestado por fuerzas de inteligencia y fuerzas militares, que fue el crimen de Gloria Lara. Ese crimen que sacudió al país en los años 80 está en la memoria de muchos porque fue un caso muy publicitado. Yo quiero darle la bienvenida hoy a Miguel Ángel Vargas, a Miguel Ángel, que desde hace 43 años se fue de este país, debió salir huyendo de este país porque fue uno de esos acusados injustamente a los que todos debemos hoy reconocer que les fallamos como sociedad. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Juan David, muchas gracias a ti por esta invitación. Es otra posibilidad de conversar sobre estos asuntos que tanto han golpeado al país, digamos. Para nosotros lo vivimos individualmente y como un colectivo, pero creo que es un golpe a la democracia, un golpe a la sociedad colombiana, este tipo de montajes que nos hicieron en el año finales del 82, principios del 83. Tú dices el colectivo y te voy a preguntar en algún momento por todo ese grupo si ha seguido en contacto y si hubo de alguna manera una comunidad en medio de esa injusticia, pero como lo hablamos algunos días para preparar esta conversación, hace algunos días, perdón, yo te decía que en general aquí en este espacio lo que tratamos de conversar es sobre temas. En este caso creo que el tema, la abstracción de ese perdón que se ha pedido por parte del Estado es insuficiente para entender el drama personal de personas como tú que tuvieron que salir huyendo en el año 83 de este país por ese crimen. Y como toda historia no empieza con uno, sino que también empieza con sus padres, con sus de alguna manera luchas, con sus ideas, con lo que uno recibió de ellos. Yo, hasta donde tengo entendido, porque hablé con tu hermana Luz para escribir una columna que escribí el año pasado, esta historia empieza con tu padre o con tus padres, y me gustaría que empezáramos entonces este viaje alrededor de ellos. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes eran? ¿Quién era tu padre? Y que sé que es una persona que los marcó y los influyó mucho a ustedes familiarmente. Sí, bueno, yo creo que esta historia mía es como una historia de muchas familias en Colombia, ¿no? Es una historia que a mí me gustaba mucho el trabajo que hacía Alfredo Molano, porque era como a partir de unas historias individuales, se vislumbra un poco lo que ha pasado en este país. Y pues la historia es como una repetición de una historia vieja que vivió mi papá en los años 72, 73. Y una historia que se repite también de una migración de mi abuelo materno, que fue personero de liberal de un pueblo conservador en la época de la violencia, de Firavitoba, Boyacá. Fue personero en un pueblo conservador y le tocó pues huir de la violencia antes de que lo asesinaran, y se instaló con sus dos hijos mayores, mi madre y un tío. Se instalaron en Bogotá en los años 40, más o menos, exacto. Luego mi padre que lo estudiaba en el San Bartolomé de la Merced, o el San Bartolomé Nacional, sí. Nacional. El Colegio Mayor de el Colegio Mayor de San Bartolomé. Él nos contaba mucho lo que pasó. Él vivió el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que lo veía desde las ventanas del colegio que está ahí al lado de la Plaza de Bolívar. Él nos contaba mucho esa historia que le tocó vivir después en las calles. Y mi abuelo, su padre, mi abuelo Antonio, murió muy joven, y a mi padre le tocó asumir un poco resolver pues la vida familiar, resolver la economía de la familia Vargas. Entonces él inicia su trabajo, le toca retirarse de estudiar, y inicia en trabajo como mensajero de una agencia de publicidad.
y resulta que él tenía unas habilidades de diseño, de dibujo muy grandes, y terminó subiendo, ascendiendo. Él nos cuenta unas historias muy bellas de esa época. ¿Él vive todavía? No, él murió hace 8 años, 8 o 9 años. Termina de director de arte de agencias de publicidad. Él trabajó en publicidad, en ProPublicidad, en Publicidad Toro, y como director de arte. Luego él se inicia en el dibujo animado, que eso para nosotros también era muy bello, verlo a él hacer dibujo animado cuadro por cuadro. Algo, en la casa siempre había un cuarto, pues el cuarto oscuro, y el cuarto su máquina que inventó para hacer sus dibujos animados. Y se vincula con Carlos Álvarez, cineasta de los años 70, 68, 70, 72. Inician a hacer un trabajo de cine documental muy comprometido con la situación política nacional. Ellos hacen Colombia 70, hacen ¿Qué es la democracia? Uh-huh. Hacen Los hijos del subdesarrollo, y mi padre hacía sobre todo la parte gráfica y la parte de dibujos animados. Hacía unos gorilas muy bonitos, ejemplificando pues la ejército, la represión. Y en el año 73 más o 72, digamos, eran unos años en plena Frente Nacional, de esa restricción democrática donde solo 2 partidos podían gobernar. Pues el auge de movimientos de izquierda y de movimientos de guerrilla hace que, digamos, se enmarca un poco el trabajo cinematográfico de ellos en ese periodo político, en esa coyuntura. Quizás estuvieron cercanos más como cercanos ideológicamente o de corazón, porque estaban muy influenciados por la Revolución Cubana. Ellos viajaron varias veces a Cuba a presentar sus documentales. Eran llave. Carlos y mi papá eran socios, tenían la sociedad productora AB, Álvarez Vargas Producciones. Se vincularon mucho al cine cubano. En mi casa recibimos a Tomás Gutiérrez Alea, a varios directores de cine cubano. Era un ambiente pues de cine, y esa cercanía con la Revolución Cubana hace también que de alguna manera ellos se acerquen, o por lo menos tengan alguna afinidad de esa época del Ejército de Liberación Nacional, de esa época, ¿no? Uh-huh. que de todas maneras influyó mucho en el movimiento estudiantil, en sectores intelectuales. Y en el 72, 73, no recuerdo bien el año, creo que es año 72, caen presos mi papá, Carlos Álvarez, Gabriela Samper, que era una intelectual, sí. Trabajaba creo que en el Agustín Codazzi. Caen preso un núcleo de intelectuales y de profesionales que seguramente el ELN los estaba trabajando, y aparecen en una lista que cargaba Fabio Vázquez Castaño, y en un combate dejó el morral y cayó la lista. Y bueno, el caso es que a ellos los detuvieron. Yo tendría 13 años más o menos en ese momento. Y si bien mi padre desde siempre, recuerdo que nos llevaba a los barrios populares, siempre nos estuvo muy ligados a todo lo que pasa en el país, pero cuando él cae preso realmente pues para nosotros fue una situación muy dolorosa, pero también muy ejemplificante, ¿no? Yo recuerdo que hace poco pasamos por lo que era la Cinemateca Distrital antes, ahí en el Jorge Elías. No, antes quedaba al lado de la Plaza de Toros. Ah, ya, en el Planetario. En el Planetario, sí. Cuando ellos están presos, presentan sus películas en la Cinemateca de esa época. Nosotros fuimos como familia, niños, mi hermana 14, yo 13, algo así, mi hermano menor que se acordaba de 12 años, no, menos, 10 años, menos, 8 años tendría Antonio. Tumbaron las puertas porque llegó muchísima gente a las películas y consignas de libertad a los presos políticos. Eso es un ambiente que se va incubando, ¿no? Que se va incubando. Después ellos duran presos más o menos un año. A mi padre aquí en Bogotá. A él lo desaparecieron como 2 semanas, y después aparece en el batallón Baraya, en Puente Aranda.
allí íbamos a visitarlos. Nosotros vivimos en la Esmeralda, veníamos por la carrera 50, ahí al batallón Baraya. Ellos después pasan a la cárcel Modelo. Era un grupo por ahí de 12, 15 personas. Gabriela Samper incluida. Gabriela Samper con otras compañeras de ellos de esa época fueron al Buen Pastor. Publicó un libro Madi Samper, no sé si lo leíste, sobre Gabriela. Se llama Mi Gabriela, para que lo leas. Ah, no lo he leído. Interesante. Claro, entonces nosotros los conocimos en esa época. Y en esa época, pues ellos después estuvieron en la Modelo, pues era un núcleo muy sólido y muy solidario, el mundo del cine documental de esa época, Jorge Silva, Marta Rodríguez, muy solidarios con nosotros. Digamos, fue un ambiente, en ese ambiente crecimos en la adolescencia, ¿no? Eso definitivamente marca mucho. Justo además, en el año 74, cuando tu padre está preso, nace el M-19, ¿no? Nace el M-19. Pues, o más bien, se publica su acción. Inicia en esa época, claro. Nosotros íbamos, después a él hicieron Consejo Verbal de Guerra en el Socorro. Santander. En Santander, ahí lo trasladan a Santander y estuve en la cárcel de Bucaramanga también. Entonces íbamos a visitarlos hasta allá, o sea, pues te imaginarás, con mi mamá, con mi hermano, mis hermanos, una tía que también falleció muy cercana, digamos, era ese mundo, en esos años 72, 73, 74 vivimos toda esa situación. Cuando él sale, a él lo inculpan de querer secuestrar al hijo de su jefe en Publicidad Toro. No sé, pues era realmente algo que no, o sea, él me dijo, no tengo nada que ver con eso. Realmente, pues como aparece en esa lista, tenían que alguna cosa. A él lo condenan a, no sé, 12 meses, 13 meses y sale. Y sale. Cuando él sale, obviamente el trabajo de él en las agencias, pues inculpado de eso, y las agencias, pues más o menos un ambiente mucho más conservador, pues él empieza a tener muchas dificultades de trabajo. Después trabaja él es el diagramador de la revista Alternativa. Uh-huh. Eso, y allí, después 75, 76, allí, yo recuerdo que él también tuvo una imprenta. Él le propuso a Gabo tener lo que después fue la Oveja Negra, ¿no? Uh-huh. Con Cataraín. Él le propone a Gabo antes de Cataraín. Bueno, Cataraín al final termina montando esa idea con Gabo. Pero ahí conocí a Enrique Santos Calderón, a Daniel Samper, Antonio Caballero. O sea que ese es mi camino, ¿no? Después hacia lo que yo me convertí, digamos, en esos años 75, 76, 16 años, 15 años, 16 años. Pues yo termino después ya mi propio camino. Él tuvo dificultades profesionales y termina yéndose con mi madre y mi hijo menor y mi hermano menor para Guatemala. Él nos dijo, nos vamos todos, y mi hermana, que ya, digamos, a los 17, 18 años, dijo, no, yo me quedo, y yo también. Yo ya estaba militando, ya tenía mis actividades. Yo entré muy joven a la Universidad Nacional, a los 16 años entré a estudiar ingeniería mecánica. Y entré porque, digamos, yo era un gran matemático. Quisiera también contar que cuando mi padre está preso, yo estudiaba en la universidad, en el colegio Instituto La Salle, uh-huh, de curas. Y pues la situación se pone muy difícil. Y unos curas y unas monjas fueron muy solidarias con la familia. Mi hermana entra a otro colegio, ellas estudian en María Auxiliadora de Monjas, y yo paso al San Viator por un cura ligado a no sé a qué sectores, a qué influencias tenía. No recuerdo, era un núcleo de curas y sacerdotes como muy progresistas que nos protegían, y yo termino inscrito en el San Viator y termino bachillerato en el San Viator. Entro a la universidad a estudiar ingeniería mecánica, y allí pues me encuentro con un movimiento estudiantil en pleno apogeo y termino pues vinculado totalmente a eso.
Y allí, y ahí empieza mi camino. Fundamos una escuela de educación de adultos en el barrio Belén. Ujú. Tendría 16, 17 años. Yo ya había fundado una escuelita porque el San Viator quedaba en el kilómetro 14, que era en esa época campo. Claro. Y yo fundé una escuelita para los hijos de campesinos ahí me ayudaron los San Viator. Resulta que el cura solidario lo devuelve para Estados Unidos y quedó el más conservador. Cuando yo acabo bachillerato, yo estaba becado y él, para dejarme graduar, dijo, no, usted no puede graduar. Cobró todo el año. Bueno, eso fue también un poco porque te pasó cuenta de cobro por tu militancia. Por mi militancia ya. Digamos que ese es como, ahí arranca mi vida. Ya mi padre después viaja. Él nunca pues se opuso pues a un poco me decía, vaya despacio, estudie, pero sigan sus cosas, pero vaya despacio. Claro, yo teníamos un activismo no militante de organizaciones, sino un activismo social y político, de formación. Era un momento, por supuesto, a partir de finales de los 60 y comienzos de los 70, cuando el movimiento estudiantil empieza a crecer mucho en Colombia y hay muchas facciones de la izquierda en ese movimiento estudiantil, muchas de ellas que de hecho se oponen a la lucha armada, dicen nuestro camino es otro. Ahí hay una historia por contar, cuando aquí se ha querido pensar que la izquierda toda era una misma cosa y todo el mundo quería lo mismo. Estás hablando de alternativa, pero podemos hablar de muchos grupos de gente que se organizó. Me interesa mucho el tema de la educación popular. ¿De dónde venía entonces esa historia de ustedes militando en qué? ¿Cuál era un poco la tendencia de ustedes para que el horizonte de sentido fuera la educación popular y esos proyectos que, entre otros, Falsborda defendían? Sí. Mira, yo a veces me pongo a pensar un poco ese camino, ¿no? Ese, como dicen en francés, el parcours, mi camino hasta el día de hoy. Y hay algunas cosas que se dan de manera ocasional, digamos, un poco circunstancial. Mi padre, con Carlos Álvarez, que hacían ese cine, nos llevaba con estudiantes de la Universidad Nacional de Cine, nos llevaba a hacer sus trabajos con los estudiantes. Y pues era siempre una búsqueda de un compromiso de esos estudiantes con la sociedad colombiana, con los sectores populares. Y nos llevaban a las minas de carbón, nos llevaban, recuerdo, a unos bailaderos de las muchachas de servicio. Y allí conocimos un grupo de estudiantes, un pequeño grupo de estudiantes con los que nos vinculamos, y con ellos fundamos esa escuela de educación de adultos en el barrio Belén, ligado con los curas monfortianos. Uh-huh. Digamos que hasta ahí no había un mayor, digamos, compromiso con... Claro, yo ya conocía por la Universidad Nacional los diversos sectores que de alguna manera todavía siguen hoy con otras, pero por ahí siguen Uh-huh. los ligados al Partido Comunista, todo ese bloque comunista, los ligados al M-19, el movimiento ligado al camilismo, al ELN, el trotskismo, el maoísmo, todo el campo marxista-leninista. Y estando nosotros en esa escuela, era de primero de primaria hasta quinto de primaria, buscamos la legalización de la escuela, pues. Eran jóvenes, de ahí tuve mi primera compañera que era una trabajadora, con la que tuve mi primer hijo. Y allí con los curas monfortianos terminábamos ligados a la ANUC, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Línea Sincelejo. Como estábamos ligados como a un sector artístico y sabíamos hacer afiches y hacer pancartas, nos invitan a una reestructuración de la ANUC Línea Sincelejo del departamento de Sucre y Córdoba. Que recordar pues que esto es post
Esto es 70 Pacto de Chicoral, que claro, es es después del Pacto de Chicoral, digamos, de la el reforma. pacto, claro, el Pacto de Chicoral que echa para atrás la reforma con Pastrana, ya la Es una división, NUC. la NUC Línea Cincelejo, y que estaba la NUC Línea Armenia, que era la ligada con el gobierno, y estaba la NUC Línea Cincelejo, donde toda la izquierda, no toda la izquierda, porque el Partido Comunista estaba más ligado a Fensuagro, digamos, tenía otro sector. Allí era muy fuerte el sector marxista-leninista, el sector ML, maoístas. Los sectores trotskistas trataron en el tercer congreso de tomar fuerza a través impulsaron la consigna de la tierra sin patronos, que ese tercer congreso se hizo en Bogotá. Yo todavía no estaba ligado allí, porque yo estaba todavía muy joven, 15 años debía tener. Y allí triunfa la consigna la tierra para el que la trabaja. Y los sectores marxistas-leninistas, MLs, se consolidan al interior de la NUC Línea Cincelejo. Allí, que eso eran las divisiones, pues, Partido Comunista Marxista-Leninista, Liga Marxista-Leninista de Tarea Cero, la Liga de no sé quién, eran como 3 ligas marxista-leninistas, la Tendencia Marxista-Leninista, el Movimiento Camilista Marxista. Era una multitud del campo marxista-leninista, un poco con la línea maoísta de la construcción del cambio para el país. Entonces nosotros nos ligamos por ese lado de la NUC Línea Cincelejo, y allí pues nos damos cuenta ya en la reestructuración de estos dos departamentos, pues un poco qué pasaba al interior de la NUC, y allá había un núcleo con el que nos ligamos. ¿Qué se llamaba? Era un núcleo de formación política al movimiento campesino, que era la ORP. Cuando yo conocí, era muy chistoso porque eso era como un núcleo político que daba formación política, entonces no se hablaba tanto de la ORP. Organización Revolucionaria Popular. Se llamaba Organización de Revolucionaria del Proletariado Marxista-Leninista. Eso, un grupo más que se divide como en primera división, una fuerte división que golpeó mucho a la NUC, porque también hubo casos de corrupción, y esto se divide como en el 78, yo creo, 77, 78. Pero 77, ese núcleo decía, el movimiento campesino tiene que tener representación política. Y por eso participamos en el año 78 en las elecciones 74, 78, en el 78 se hizo la coalición del Frente por la Unidad del Pueblo, con el MOIR. Eran como 7 organizaciones. ¿Qué fue lo de Socorro Ramírez y eso, ese momento? Socorro creo que estaba ahí. Pero ella no fue la candidata. No, el candidato fue de la ANAPO. Estaba un sector de la ANAPO, el MOIR, porque se había dividido la Unión Nacional de Oposición, que era el Partido Comunista, el MOIR, que eran los sectores más fuertes, se había dividido, se había separado, y se creó el Frente por la Unidad del Pueblo, que eran como 6 o 7 organizaciones. Eso era una sopa de letras impresionante, porque era ANAPO, MOIR, CDPR, MNDP, que éramos nosotros. Digamos, la ORP lanza un partido que se llamaba el MNDP, Movimiento Nacional Democrático Popular. Estaba la Liga Comunista Revolucionaria, el movimiento, era una sopa de letras. Allí, como nosotros estábamos ligados al movimiento campesino, pues la fuerza en Bogotá era muy, muy frágil. Pero en la negociación nacional termino yo en segundo, yo tenía 19 años, segundo reglón para el Consejo de Bogotá, suplente de Marcelo Torres. Pues eso era muy chistoso porque repartíamos publicidad, y bueno, Marcelo Torres ya era conocido, Consuelo de Montejo estaba de primera, y decía, bueno, ¿y este Miguel Ángel Vargas quién es? Yo repartí, decían, es un compañero muy del movimiento estudiantil. Bueno, esa fue entonces me tocó recorrer mucho con Dinamarca echándome discursos, y era tan débil la organización esta en Bogotá, pues que terminó yo siendo el candidato, pero pues también eso. Ya ahí para nosotros era claro que era por el camino de las elecciones y de la democracia, digamos, cómo participamos democráticamente. Ya ibas a hacer política. A hacer política, digamos, ahí. Después esa ORP desaparece, coge fuerza MNDP, que se convierte en Democracia Popular, y ya la ORP desaparece con 78, 79.
Y ya como democracia, después se divide la democracia popular y nosotros entramos, un grupo nuestro entra a ser parte del Partido del Trabajo de Colombia, no de ahora el actual de Marcelo Torres, sino una división también del MOVIR que se vivió después. Sale un sector ligado al movimiento sindical, donde está Abel Rodríguez, presidente de FECODE, y ahí entramos nosotros. Un sector de esa democracia popular, Bogotá particularmente, entra a ese sector, y la democracia popular en el 80, que de ahí la división, entra a ser parte, digamos, en una alianza electoral con el nuevo liberalismo. Okay. Con Galán. Entonces, cuando en el 82 asesinan a la señora Gloria Lara de Echeverría, aparece la bandera del BRP. Pero vamos a parar ahí porque esto es clave. Si te parece. Lo primero es preguntarte cómo viven ustedes. Tú eras un estudiante, ya habías crecido un poco más, ya eras mayor de edad, ya te habías lanzado al consejo. ¿Cómo vives el gobierno del Estatuto de Seguridad? ¿Y hay algún tipo de señal sobre ustedes que eran, al fin y al cabo, fuerzas políticas nacientes, jóvenes, que estaban tratando de participar en política? Ya hubo sobre ustedes, porque sobre otra gente pues simplemente hubo presos políticos, hubo represión, hubo torturas, pero sobre ustedes ya había habido algún tipo de anuncio de que estaban siendo vigilados o estaban siendo, en todo caso, estaban en el radar de alguien. Mira, en esos años 78-82 de Turbay, nosotros ligados al movimiento campesino sabíamos de la represión de compañeros nuestros en el campo, detenciones, desapariciones, ya conocíamos eso. Y estábamos convencidos de que a nosotros también nos habían infiltrado en Bogotá, el trabajo nuestro. Yo ya también empecé a hacer trabajo en la universidad, ya en el movimiento estudiantil, y seguíamos con el trabajo barrial. Lanzamos campañas de vivienda popular, y sentíamos esos años, lo sentíamos, participamos, ¿no? Yo ya había participado en el paro cívico del 77, muy joven, que fue tan reprimido, y entre el 78 y el 82 yo creo que estuve detenido unas 3 o 4 veces, por tener papeles, por publicidad. Nos agarraron a un compañero que después también lo involucra en el caso de Gloria Lara, que se volvió muy amigo de Juan Manuel Roca, Víctor Rojas. Con él, otro compañero que ya murió, caímos presos y nos hicieron en el Estatuto de Seguridad una cosa allí de... O sea, ustedes ya estaban reseñados. Ya estábamos reseñados. Las fotos que aparecen posteriormente eran las reseñas nuestras en el año 80, yo sé eso. Que los cogieron con unos panfletos. Panfletos, y cada rato nosotros hacíamos pintas en la calle o pegábamos achiviches para paros, y había un compañero preso, había que ir a las estaciones de policía. Digamos que la represión nosotros la sentíamos. En la Universidad Nacional yo estuve muy cerca de la muerte de Patricio Silva. Ese día yo corría con él al lado, estudiante que asesinaron. Después terminamos en la Universidad Libre. Digamos que la represión hacía parte. Contábamos con que podíamos en algún momento caer presos o desaparecido o muerto, ¿no? Era parte de la lucha nuestra, o sea, era parte del compromiso nuestro. ¿Quién era Gloria Lara? La gente, muchas personas, cuando apareció este acto de perdón el 12 de diciembre y que fue reseñado además por Daniel Coronel en la emisora La W, y que se le dio un despliegue por primera vez mucho más mediático a quienes conocíamos esta historia desde hace mucho más tiempo, por relaciones distintas contigo y con muchas de las otras personas. Obviamente nos dimos a la tarea de entender quién era Gloria Lara, pero mucha gente me ha preguntado quién era Gloria Lara. No entendemos qué fue lo que le pasó a ella. ¿Quién era en ese momento Gloria Lara? ¿Tú sabías de ella? ¿Era alguien famoso? ¿Era alguien...? O sea, mira, Gloria Lara de Echeverri era hija era de la familia Lara, de la familia poderosa del Huila. Del Huila, una familia muy poderosa, terratenientes, industriales, bueno, una familia muy poderosa. Y ella se casa con
Héctor Echeverry Correa, que fue presidente del Senado, del Congreso, digamos, hacía parte de esa élite política y económica del país. Y ella, Turbay Ayala, la nombra directora de Asuntos Indígenas y de la Junta de Acción Comunal. Entonces ella era una personalidad en el Ministerio de Gobierno. En el Ministerio de Gobierno. Ahora sé bien quién era. Ahora yo no pero en ese recuerdo, momento era alguien que no recuerdo de esa época si era alguna, o sea, de Héctor Echeverry Correa sí, bueno, se conocía. La familia Lara habían asesinado creo que es el padre de ella, Oliverio Lara. Vamos, uno sabía de la familia Lara del Huila. Ahora, específicamente de la señora Gloria Lara, pues yo no podría decir que sí sabía quién era o qué representaba, no. Cuando a ella la asesinan, la secuestran en junio del 82. Que además eso se vuelve una noticia muy impresionante. Empiezan a salir los periódicos porque envían fotos, ¿no? Sí, envían fotos de sobrevivencia. Era una época en que pues, el secuestro hacía parte también tanto de la lucha de los movimientos armados como también de la delincuencia común. O sea, el secuestro uno conocía el secuestro permanentemente, sabía que. Entonces, cuando ella la secuestran, pues sí, se hizo un despliegue grande por la personalidad que era. ¿Y tú ves esas fotos? Y yo veo esas fotos. ¿Y no ves las letras de la ORP? No, porque no aparecen las letras de la ORP. Eso en nunca esas primeras fotos. No, la ORP aparece solo cuando aparece asesinada ella. Ahora, después mirando todo, esto fue julio, agosto. De junio hasta noviembre. Final de junio hasta final de noviembre. Un caso mediático. Mediático y... Elecciones, bueno, esto era estuvo un momento. Las elecciones y gana Belisario Betancur. Y cuando aparece el cadáver con un trapo pues cubierto con la sigla ORP. Diciembre de 1980. Noviembre del 82. 28 de noviembre creo. 28, 29 de noviembre, ahí sí nos alertamos. Tú viste esa foto y dijiste... Y los compañeros, digamos, un poco más mayores, nosotros, José Miguel Gamboa, que era... Ahí, cuando la ORP ya no existía, y dos sectores, habíamos tenido una discusión interna muy fuerte, tanto que no nos hablábamos y que en el transcurso de entre el 80 y el 82, a nosotros en un momento que fuimos a una reunión del movimiento campesino casi nos expulsan. O sea, fue una división muy, muy fuerte. Y cuando aparece la ORP, digamos como el jefe político de un sector, del sector de la democracia popular que estaba con el nuevo liberalismo y que era representante a la Cámara por Bogotá, va a la revista Semana, creo, que era una prensa de la época. ¿Quién era? Era José Miguel Gamboa. Y aclara y dice, mire, la ORP sí existió, eso no existe hace tanto, no tenemos nada que ver con eso. Del lado nuestro fue Hernando Franco, que era profesor de la Universidad Nacional, de profesor de química. También va y se hacen unas ruedas de prensa para decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y eso quedó así, eso fue los finales de noviembre, cuando el 17 de diciembre nos llama la madre de uno de nuestros compañeros, de los más jóvenes, o sea, yo tendría 23, él tenía 22 años, llama a decirle, esta mañana vinieron y se llevaron a Juan Tadeo Spiti. A Juan Tadeo se lo llevó un carro en un taxi. Juan Tadeo Spiti. Dijimos, bueno, ahí nos alertamos. Yo estaba ya estudiando Derecho, acabando Derecho en la Universidad Externado, y acaba de nacer mi primer hijo. O sea, y militaba, o sea, yo no tenía tiempo de... era algo... Pero bueno, tenía la fuerza para eso. Cuando desaparece el primer compañero, dijimos, eso es por esto. Hicimos una reunión en Café y Libro con algunos defensores de derechos humanos, abogados como estaba Eduardo Maña Mendoza, Gustavo Gallón, Jimena Castillo, estaba, bueno, era un grupo
Dijimos, bueno, ¿esto qué? Dijeron, mire, esto está complicado por las negociaciones que estaban en medio entre Belisario y el M-19, particularmente, y con las fuerzas, todas las fuerzas, pero digamos el M-19, que era como el enemigo principal del ejército en ese momento. Era un primer golpe El al primer corazón golpe, de la paz. acababan de darle amnistía y había salido cientos de militares de presos salieron. O sea que el ejército está en un momento y dijeron, esto puede corresponder a una respuesta contra Belisario, digamos una respuesta. Entonces nos dijeron, ustedes guárdense porque esto no sabemos qué va a pasar. Y yo, era diciembre, 20 de diciembre, 21 de diciembre del 82, mis padres habían venido a Guatemala a pasar Navidades, mi hijo tenía 3 meses, y bueno, se me dañaron mi fin de año, pero nunca pensé que 43 años después estábamos todavía en nosotros dijimos, esto ya tiene que aclarar, eso no tiene ninguna otra, pero esto se fue. ¿Pero tú qué hiciste ahí entonces? No, ahí nosotros con Hernando Franco empezamos a tomar medidas, yo ya no volví a mi casa, ya no fuimos donde amigos, un amigo, hasta que en 29 de diciembre aparece una rueda de prensa del jefe del ejército, de la Brigada de Institutos Militares, Hernando Díaz San Miguel, donde aparece un organigrama y el desmonte de la banda criminal de Gloria Lara de Echeverría. Y apareces tú ahí. Y aparezco yo, digamos, como jefe del núcleo estudiantil, el otro como jefe de, yo no sé, bueno, un organigrama, armaron un organigrama, y nosotros no sabemos que porque no nos hablábamos con el otro sector, habían detenido a otro muy joven, a Freddy Rivera, que tendría 19 años, lo detuvieron. Su padre, su tío y su hermano, que eran dirigentes campesinos, se presentaron a la policía. Su padre y su tío se presentaron a la policía en Sincelejo a decir, miren, nosotros nos están llamando para esta cosa, no tengo nada que ver. Dijeron, sí señor, venga, llamaron, los trasladaron a Bogotá, los torturaron en la brigada y terminaron confesando. O sea, ellos se entregaron. A nosotros nos dijeron, entréguense también usted. Nos dijimos, nosotros no sabemos qué va a pasar. No, ya era plausible que las torturas eran. Sí, o sea, y ellos en la tortura fueron armando, era como armar un rompecabezas y fueron armando poco a poco el relato. El relato del secuestro y asesinato. Ahí nos dimos cuenta que esto pues se había complicado terriblemente. O sea, ya no había. Pero teníamos la esperanza. Nos quedamos en Bogotá, unos detenidos, 9 personas fueron detenidas y torturadas, entre esos Emperatriz Santander, que era diputada de la Asamblea por el neoliberalismo. José Miguel Gambano fue detenido por ¿cómo se llama? El fuero. El fuero. Pero los compañeros fueron torturados. Cuando nosotros vemos a los compañeros, porque hay un video que presenta el ejército ante la opinión pública, donde ellos confiesan. Pero pues el video es una cosa oscura, uno ve medio el rostro de Juan, lo ve vuelto nada, eso fue muy doloroso, muy duro haberlo visto así. Era un video, él cuenta que cuando ellos confiesan, dice, bueno, ya no más tortura, después nos hemos sabido cómo fue esa tortura, fue una cosa muy terrible. A ellos los trasladan a la Modelo y llegando a la cárcel, llama a alguien, al chofer o algún militar que iba y le dice, devuélvanlo porque esa cosa quedó mal hecha, se ve horrible, tienen que hacer otro. Y los devuelven para volver a hacer el video, que salió terrible, pero el otro debía ser peor. Y vuelven otra vez a la Modelo. En ese momento estaba en auge también el MAS. Uh-huh. Acaban de conformar el MAS. Y el MAS nos amenazó a todos de muerte. A secuestradores. Entonces nosotros decíamos a los compañeros, los pueden matar en la cárcel. O sea, era un momento muy crítico y eso fue un despliegue mediático que yo nunca había visto hasta en toda mi vida no había visto un despliegue mediático de esa magnitud. En todos los periódicos, en los noticieros, era algo. También creo, de un lado también había un sector que no creyó eso, ¿no? Por fortuna muy, muy, muy débil ahora, por eso
el acto de reconocimiento que nos hicieron. Estamos en otras condiciones políticas, pero en ese momento algunos columnistas, algunos periodistas no creyeron en eso. En mismo Enrique Santos Calderón escribió una contraescape muy elocuente sobre esto. Alguna gente escribió, pero una buena mayoría sí nos condenó de antemano el ministro, porque salió el ministro de Defensa, general Landazábal, diciendo: el ejército desmanteló la banda asesina de Gloria Lara, la ORP, y otra vez dicen, que era el ministro, el jefe del ejército, el jefe de la brigada de institutos militares. Digamos, hubo un despliegue mediático, y claro que las fuerzas, la familia de la señora Gloria Lara Echeverry también se hizo eco. Y en marzo hay otro secuestro. Secuestran a Kenneth Bishop, que era un alto funcionario de la Texaco, y aparece una foto de él con la bandera de la ORP. En ese momento yo dije, esto se aclaró. Claro, ya no estamos. Ni siquiera. Ni siquiera eso permite. Pues, hay que contar que un juez, porque así como la prensa, pero la prensa mayoritariamente nos condena, en la justicia, un juez se prestó a hacer los testimonios interrogatorios en la brigada de institutos militares. El juez no lo recibió en el juzgado, sino el juez Mariño allí. O sea, los torturaban, los pasaban, y el abogado defensor era un militar torturador y el secretario era otro. Después el juez Alford, estudia el proceso, viene el secuestro de Kenneth Bishop y dice: este grupo no tiene nada que ver con esto. Pero él mismo a los compañeros que estaban detenidos les dice: ustedes se tienen que ir del país porque el ejército está detrás de este montaje y esto se nunca lo van a... Entonces les digo sobreseimiento, se van del país porque esto no va a quedar así. Yo ya estaba cuando ya estaba en Francia. Yo dije: yo me devuelvo. Yo ya me dije, no, ni se le ocurra volverse. Tenía 23, 24 años. ¿Cómo llegaste a Francia? ¿Cómo fue ese momento en donde un hombre con el peso mediático encima, 2 días antes de que se termine el año, tiene que tomar la decisión de dejar su ciudad, de ir hacia dónde, de pensar qué es lo que se movió para que pudieras llegar hasta allá y qué es lo que tuviste que hacer? Tenías un hijo de 3 meses, o sea, es una situación humana realmente muy compleja. Sí, yo le decía a tu hermano ahora que si me hubiera pasado con más años, 40 o 50, no sé si hubiera soportado eso. Pues era muy joven, y uno joven como que recibe más, como que tiene más ímpetu, ¿no? Y pues es como resolver el problema, ¿no? Fueron momentos muy duros, y hubo mucha gente solidaria porque nosotros nos quedamos esperando que se aclarara como 6 meses. Acá en Colombia. En Colombia, escondidos. Cuando secuestran a Bishop y eso, dijimos: ya se aclaró. Pero eso se complicó. Entonces ya cuando se decide irse, es cómo nos vamos. La organización en la que estábamos, se desapareció. O sea, desapareció. Porque pues mucha gente, el mismo Abel Rodríguez estuvo en la lista, no estuvo preso, no lo inculparon, pero estaba relacionado por ellos. Mucha gente. Entonces esa organización con el tiempo cogió otros caminos, se disolvió, la democracia popular desapareció, el movimiento campesino, que nosotros, digamos, donde tenemos fuerza, también porque con ese tan mediatizado y esa condena que nos hacen sin proceso, fue una carambola, la NUC, los sectores estudiantiles, sí. O sea, todo el mundo involucrado en un asesinato. Que no, claro, y era el ejército diciéndole al país: mire lo que hace la izquierda, mire lo que hace la izquierda. Además, en el informe que dan aparece la señora como si la hubieran violado. Entonces, que la violaron, que perdió tanto peso. Esta historia tiene... Yo he estudiado un poco de todo el caso, y hay muchas cosas muy oscuras, hay muchas hipótesis sobre qué realmente pasó, hay unas cosas muy oscuras, ¿no? Pero lo cierto es que el montaje lo hicieron para
para torpedear el proceso de paz de Belisario. Eso fue claro, y unos sectores de la élite económica se prestaron a eso. Yo siempre me... A Otto Morales Benítez le preguntaban en la época quiénes son los enemigos agazapados de la paz que usted dice que existen. Bueno, aquí están. Esos son los enemigos agazapados de la paz. Sí. La mano negra, el MAS, la parte del estamento militar colombiano de esos años, que además estaba adoctrinado por Estados Unidos desde los años 60, Claro. con una configuración muy clara de crear este tipo de narrativas muy bien calculadas, usando los medios de comunicación para atacar personas inocentes o para acusar también a personas inocentes de crímenes que ellos mismos cometían, ¿no? Sí, y esos enemigos de la paz se repiten a través de la historia, ¿no? Siempre hay como esos sectores oscuros que no quieren la paz. Y en ese momento, pues nosotros fuimos el chivo expiatorio. En ningún momento, pues nos buscaron para golpear al movimiento, pero pues de carambola se golpea. Y te contaba entonces que en el movimiento campesino, los compañeros nuestros, esposas y militantes y activistas de ese sector que nosotros, ¿no?, donde tenemos fuerza, pues le tocó esconderse también. La misma, por ejemplo, Catalina Pérez, senadora campesina, le tocó esconderse porque ella era muy cercana a nosotros. Mucha gente, ¿no?, le tocó hacer eso y perderse. Y, bueno, cuando ya se decide irnos, pues no teníamos... Cuando yo digo, por ejemplo, leyendo a esta Guerrero, todo lo que pasó en Argentina y eso. O sea, cuando hay unos movimientos guerrilleros, pues hay como una preparación a esa represión, ¿no? De alguna manera ahí se sabe que puede pasar eso. Pero nosotros éramos un movimiento legal, un movimiento campesino, movimientos políticos legales, estudiantiles. Pues uno no está preparado, y la dispersión de toda la gente nuestra hace que cuando se decide que vamos a irnos, pues es la familia nuestra que nos ayuda, amigos que estaban ligados también a sectores políticos de izquierda, que son los que nos ayudan a crear, a ver cómo resolvemos. Pero yo recuerdo que yo tuve que salir y buscar ayudas para buscar papeles para podernos ir. Salimos, y nosotros salimos, 3 personas salimos por el sur, por bus, y no sé qué, por Ecuador. En Ecuador esperar un tiempo, estuvimos un mes también, mucha gente solidaria. ¿Tú con tu hijito? No, solo. No, o sea, porque yo no podía hablar con mi compañera, que la mamá y mi hijo. No, tú te perdiste. Yo me perdí. Yo le dije, mire, a mí me decía alguna gente antes, me dice, pero ¿por qué usted no cambia de identidad y se puede ir a otra? No, como nosotros teníamos trabajo en el barrio Belén, ese es un barrio donde la delincuencia, pues, es el pan de cada día, o era, yo no sé, bueno, era. Y gente que conocían decían, bueno, ¿usted qué se va? Cambie de nombre y hace vida en otra ciudad. Decía, pero yo no tengo por qué cambiar de nombre, yo no he cometido ningún... O sea, yo no estoy en ese mundo, yo no voy a cambiar de nombre. Y pues así decidimos irnos, los que estábamos por fuera. Después los que salieron de la cárcel también se fueron. Pero fue pues un camino también muy tortuoso, porque llegar a Quito, esperar que después ya dijimos, bueno, nos vamos yo quería ir a México, pero era el momento en que el Contadora estaba, y las negociaciones de paz de América Central estaban en su auge. Belisario comprometido con Contadora. México nos dijo, no los podemos recibir porque eso nos trae problemas con el gobierno. Entonces terminamos yéndonos para Europa, los 3 primeros que salimos. ¿Y quién te ayudó a llevar a Francia? La familia de Hernando Franco, el profesor de química, nos recibió en Italia, muy solidaria, y en París teníamos un núcleo de amigos, entre ellos el cura Mario Calderón. Ajá. Con el que tuvimos una gran amistad. Él fue muy solidario, y otros amigos de vieja Después época. asesinado, ¿no? Después asesinado también, pues años después, cuando él vuelve. Él era padre jesuita. Con Elsa Alvarado. Mi primer trabajo en París me lo consiguió Mario. Después fue asesinado vilmente con su esposa y su chiquito quedó vivo ahí en él. Sí, que he tenido la oportunidad de verlo.
Entonces salimos, pero pues digamos, es un camino difícil, es una aventura que uno no sabe dónde va a terminar porque es con papeles que no son... es como para escribir una historia. A nosotros en Panamá nos robaron los papeles. Entonces quedamos sin papeles y sin plata en Panamá. Porque un avión, o sea, la reserva no sirvió, entonces nos tocó quedarnos 2 o 3 días más en Panamá y en ese transcurso nos robaron. Entonces, ¿qué hacer sin poder llamar a la familia a Colombia porque los teléfonos están interceptados? ¿Cómo buscar solidaridad en Panamá? Pero esas redes solidarias son grandes y nos ayudaron mucho. Nos quedamos un tiempo en Panamá hasta que tocó volver a buscar papeles. Gente muy solidaria, Cheche Martínez, que fue decán de Torrijos, del cual ahora el alemán que escribió un libro sobre esa historia de este señor, de Cheche Martínez, fue muy solidario. Entonces pudimos de ahí salir para Italia. Para Italia, y de Italia ya para París, donde ese núcleo. Entonces llegamos a ese núcleo. Víctor, tú. No, salió Hernando Franco, su compañera Graciela Inés Acosta y yo. Y ustedes 3 llegaron a París. A París. Y desde 1983 a la fecha han estado en París. Hemos estado en París los 3. El otro núcleo unos salieron para Ecuador y de ahí la ACNUR los ubica unos en Suecia y otros en Austria. Y entonces empieza otra lucha. Y eso empieza otra lucha y la historia del exilio es muy particular porque era un núcleo de 18, 19 personas que se va agrandando. Hijos, esposas. El núcleo nuestro puede llegar así grande a unas 200 personas. La mayoría está en Suecia. Uh-huh. Algunos han retornado, los mayores han retornado. Ya murió uno, el dirigente campesino Froilán Rivera. Él retornó ya de cierta edad y murió hace 1 o 2 años. Y los mayores han retornado, pero eso es otra historia, ¿no? Es otra. Esa es la vida, camino, ¿no? La vida que se construyó de nuevo, ¿no? 43 años es 2/3 de mi vida, ¿no? De eso no se habla mucho, ¿no? Ese exilio, esa diáspora. Mira que el exilio, no se habla del exilio. O sea, cuando llegamos y solicitamos asilo, nos lo dan y nos ubican en una residencia de asilados. Había chilenos, argentinos, uruguayos, y uno empieza a conocer ese mundo del exilio. Y el exilio, en ese primer momento, yo siempre pensé que íbamos a volver pronto. Entonces se vuelve como un paréntesis. O sea, hay un paréntesis en tu vida. Entonces, ni tú avanzas donde estás, ni tampoco estás aquí. O sea, está uno de corazón aquí, de cuerpo allá, y eso puede durar muchos años. En un mundo cuyas comunicaciones no tenían nada que ver con este mundo que vivimos, entonces era un abismo temporal de información, de comunicación muy grande, ¿no? Es un abismo, y claro, yo hablaba con mi familia 3 o 4 meses, cada 3 o 4 meses, que era carísimo, saber cómo estaba mi hijo. Eso fue muy difícil. Y uno ya llega, y esos núcleos solidarios que hacen un trabajo también por Colombia en el mundo entero, donde hay colombianos comprometidos allí, hay núcleos que trabajan sobre Colombia, pues yo me incorporo inmediatamente a esos núcleos de defensa de derechos humanos con el cura Mario Calderón. Era un colectivo que se llamaba el France Colombie pour la défense des droits de l'homme, donde estaba Mario. Gilma Suárez. Estaba Gilma Suárez, la conocía Gilma allí también. Ahí estuvo, que hablábamos, el amigo Guillermo estaba ahí. Bueno, esos núcleos, ahí, y los 43 años, pues uno nunca deja de estar ligado a eso, ¿no? Pues uno encuentra con esa migración diferente, esa migración de trabajadores que es un poco diferente, muy ligados también ellos al país, pero pues uno sí se compromete. Uno tiene, con mi actual compañera un poco ella es francesa. Ella es colombiana, mi actual compañera también, pero lleva también muchos años allá. Un poco ella me dice, vos vivís allá, construir es difícil porque vos vivís allá.
Y ahora más que con los, Ujú. con los medios de comunicación actuales, y eso hace difícil una integración real, ¿no? Una integración. Pero además porque no la buscaste. Digo, pues, como yo te Sí, decía, de alguna manera el exilio, que se sigue nombrando casi como un eufemismo, no es un exilio, es un destierro. es un Es un destierro. destierro al que no puedes volver porque incluso creo que 15 años después ustedes logran que el caso los favorezca y logran Escriba. aclarar a través de la prescripción del caso que ustedes no tienen responsabilidad. Sí, pero mira, fue prescripción en el 98, o sea, del 83, 15 80, años 15 después. años después, dictan prescripción, no dictan absolución. A nosotros nos absuelve un juez sin rostro. Ujú. En el 92 nos absuelve un juez sin rostro y dijimos ya, yo ya me vuelvo. Se comprobó Claro, todo ya. el juez sin rostro. Sí. Pero el Tribunal Superior, el Tribunal de Orden Público, superior a este juez sin rostro, echa para atrás la decisión y nos condena. A mí me condenaron a 28 años de cárcel. Además hay un grupo que lo condenaron a 12, otro a 28. Porque sí. Digamos, no sabemos realmente por qué a unos aquí, otro. Yo fui condenado a 28 años de cárcel, o sea, es el destierro total. Sí, ya no había nada Es el que hacer. destierro. Yo recuerdo que cuando nos absuelve, O 92. en el 92, yo me fui con un gran amigo y mi segundo hijo, que tenía 4 años, y él con su hijita de la misma edad, nos fuimos en carro hasta Suecia a reunirnos con todos los compañeros para celebrar. Que ya. Ya. Y al final de la visita, porque ellos están regados en toda Suecia, ya cuando en la noche anterior nos llama el abogado y dicen, echaron para atrás la decisión y los condenaron. Ese momento para mí fue más doloroso Que la ira. que todo lo que había pasado antes. 28 años ya, o sea, esto ya es el destierro total, De una total. condena. Duré un tiempo ya, yo no quería ver de Colombia, pero uno vuelve, ¿no? Uno vuelve, uno está y Porque es una vuelve. injusticia. Es una Sí. gran injusticia. Y hasta el 98, que dictan prescripción, pues quedamos como en el limbo, ¿no? O sea, no nos absuelven, tampoco está en firme la condena, pero no hay una declaración que diga ustedes no son culpables de eso. O sea, nosotros seguimos de alguna manera para mucha gente, sectores de la sociedad culpables. Y claro, se viene después toda la época de Uribe que utilizaron el caso nuestro contra el secuestro, digamos. En esa Reactivaron ese reactivaron relato. el caso. Ujú. El procurador Ordóñez quiso abrirlo como delito de lesa humanidad y nosotros dijimos pues, que lo abran como delito de lesa humanidad. Mejor. O sea, que lo abran Y investiguen. investiguen, pero en la Corte Suprema no dejó que se abriera. O sea, dice este crimen no hace parte, no se configura como delito de lesa humanidad. Entonces eso queda prescrito. Lo que dije, bueno, ya podemos volver, pero ¿cómo volvemos? Y en el transcurso de la vida muchas veces me pasó O sea, entre el año 92. absolución y 98 estábamos condenados. Claro, no vinieron nunca. Nunca. Y después tampoco. Y después decíamos, bueno, no se puede. o sea, yo O sea, ¿tú cuántos años duraste sin venir 17 años, pero porque yo tomé la decisión En el de que 2000. volvía en el 2000. Uh-huh. Y yo pedí nacionalidad francesa antes, porque yo dije, yo vuelvo. Y tomé la decisión Y te la dieron. de modificar, sí, me la dieron, modificar mi nombre para poder entrar. Yo dije, yo entro como sea el país, yo inicio el milenio en Colombia. Entonces pedí nacionalidad, pero yo no pude al final cambiar mi apellido, por ejemplo. Yo No fuiste capaz, no quisiste. No fui capaz. Pero era volver con el estigma, Tranqui. volver con el estigma de ser un asesino. Es decir, ¿cómo tú cargas eso? Ahí es donde está es muy difícil, porque sí, yo vuelvo, pero para una parte de la sociedad yo soy culpable. Uh-huh. Y yo lo viví en el transcurso de esos años en París.
de que conocí a alguien, o sea, recién llegado, recuerdo una reunión donde había unos turistas colombianos y dijeron, tengan cuidado porque aquí están los asesinos de Gloria Lara. O conocí a gente y que que apenas Se refería así a eso. Entonces, guardamos... Con seguridad, además, ¿no? Claro, Como con certeza. Y guardamos silencio muchos años. Nosotros empezamos a hablar un poco, fue a partir en las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, donde las víctimas se convierten un poco en el centro de la discusión. Ahí empezamos a hablar del exilio, yo decía, porque empezaron a hablar de víctimas. Yo decía, sí, víctimas, sí, pero también somos exiliados. Nosotros somos víctimas por nuestro compromiso político. Y en ese regreso del 2000, ¿qué pasó? Entraste y... Mire, 17 años después. 17 años después, nuestra amiga abogada Jimena Castillo yo no le dije a nadie, solo mi hermana Luz Marina sabía, y fue con una abogada, pero yo venía muy nervioso. Uh-huh. Habían matado en el aeropuerto a José Antequera. O sea, en el aeropuerto no me sentía seguro, no sabía qué iba a pasar. Yo recuerdo que tengo una anécdota y es que yo vine con pasaporte francés. Entonces me dijeron, pero usted nació en Colombia. Yo estaba muy asustado, yo estaba muy nervioso y yo dije, yo llevo mucho. Y le dije yo al policía, al señor ahí que... De migración. De migración, y le digo yo, sí, pero hace mucho tiempo. Él me preguntaba que yo había nacido y yo pensé que me estaba preguntando cuándo. Estaba muy nervioso y dije, sí, pero hace mucho tiempo. Le dije yo con acento francés. Claro. Y bueno, no pasó nada, pasé, pero... Esa estadía fue muy compleja. Cuando yo me fui a volver a París, toda mi familia me acompañó, nadie hablaba del miedo ni de... Pero yo recuerdo, yo me separaba de las paredes y yo miraba y en un momento fui al baño del aeropuerto y aquí estaba mi papá, un tío, un primo, hasta que mi madre dijo... Váyase porque ya no aguanto más estos nervios. Pero nadie hablaba de eso, ¿no? Nadie, era algo, porque era un momento en el año 2000, un momento muy difícil. Viniste casi a respirar esto y a volverte. Y a volver, pero claro, y a encontrarme con otro país y a encontrarme con... Yo miraba jóvenes de la edad que yo me fui a ver si reconocía. Cuando me di cuenta estaba mirando jóvenes de 20, 23 años reconociendo. Decía, no, yo tengo que mirar gente de mi edad. Ya eras un hombre de 40 años. Claro, ya tenía 40 años. Es decir que... Pero fue... Después he seguido un poco viniendo ya con mucha más tranquilidad, pero el cargar ese estigma ha sido muy difícil porque eso salió muchas veces también en Francia, aún salía esa historia y volvía esa historia. Mi familia sufrió lo que se llama el incilio, es la gente que se queda. Entonces a mi madre que iba a misa, muy católica, iba a misa, entonces sus vecinas le decían usted con su hijo que es un asesino, o sea... Eso para la gente que se quedó sufrió mucho. Es un asesinato moral sobre todos ustedes, ¿no? Es sí. lo que es la técnica claro. que se usa. En Francia jamás tuviste la sensación de que algo podía ocurrirte, no hubo unas manos que llegaran hasta allá, unas sombras que llegaran hasta allá. Mira, en el año 2005 yo creo, en plena campaña de Uribe contra las FARC, digamos, que el secuestro se vuelve el delito más crapuloso y que el caso nuestro vuelve y si mire lo que pasó en el año 82, mire cómo esta izquierda asesina y secuestra y asesina. La hija de la señora Gloria Lara escribió un libro que se llama La Flor de la Esperanza, donde retoma toda la tesis del ejército y digamos el libro hace una amalgama de muchas cosas. Por ejemplo, dice, mire cómo Enrique Santos Calderón y Daniel Samper y son cómplices. En algún momento, el esposo de Gloria Lara, Héctor Echeverri, dijo que los asesinos intelectuales eran Enrique Santos Calderón, Daniel Samper, Luis Carlos Galán. O sea, hay una amalgama y dice, mire cómo, y que Belisario nos había ayudado a salir. Hace una amalgama todo el editorial de Enrique Santos sobre el caso nuestro. Ella dice, mire cómo escribe para ayudarles, o sea,
El libro es un poco llevar, mire, ellos son los culpables. No hay nada que hacer. Confesaron y eso vale. Eso es lo único que vale. Y ese libro lo lanzaron las embajadas colombianas en Europa. Entonces, en Bruselas, yo fui con Hernando Franco a Bruselas. A la embajada. Al lanzamiento del libro. La abogada nuestra, Jimena, nos dijo, no vayan, no se le ocurra entrar. Ya. Porque ustedes entran, cualquier grito, cualquier cosa van a decir que fuimos a... O que fuimos a... Además era un momento en que el paramilitarismo estaba muy fuerte. Y nosotros teníamos temor de que en el acto hubiera gente de ellos, digamos, o gente que protegía a la hija de Gloria Lara, que fue con su hermana. Se dijeron, cuidado, que el paramilitarismo estaba en pleno auge. Y claro que teníamos miedo de que nos pasara algo. Yo tuve muchas veces momentos de tensión en Europa, además porque en un momento hablaban de extradición, de pena de muerte contra nosotros. Entonces, o sea, esos fueron momentos, muchos años de zozobra, de miedo, de zozobra, de esperar qué va a pasar. Eso nos acompañó mucho tiempo. Eso es lo que tú me preguntas, efectivamente lo vivimos muchas veces, ¿no? Sí, obviamente no es ni más faltaba una pregunta de cierre, pero pues nos toca por lo menos concluir esta conversación que podría durar más tiempo. Pero ¿cuándo empiezas a sentir que el llamado de este país es distinto y que esta injusticia empieza a subsanarse, aunque no se puede subsanar porque 43 años de la vida no se subsanan, ni se devuelven, ni se mejoran, ni ningún tipo de verbo, sustantivo o adjetivo sirve para describirlo? Pero cuando empiezas a sentir que hay una oportunidad de oxígeno, ¿cómo ocurre el llamado del gobierno colombiano para reconocerlos de otra manera después de que el establecimiento los había sumergido en esa oprobiosa estigmatización? Mira, como te decía, yo he estado ligado en Francia a todos esos procesos de solidaridad y de construcción. Estuve vinculado en la época de Carlos Gaviria, el Polo Democrático. Me acerqué mucho a Carlos Gaviria, que fue un momento de esperanza, toda la izquierda unida, y bueno, participamos en elecciones. Yo estuve como un poco responsable de toda esa campaña en Francia. Ya era como otro sentimiento, pero frente a nosotros, yo le dije un día a Carlos Gaviria, le dije, maestro, usted sabe mi historia, no quiero tampoco que esto le caiga al polo. Me dijo, no, tranquilo. Bueno, digamos, ya había una posibilidad de hablar de eso. Pero con las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, y que las víctimas se están en primer plano, empezamos a hablar de otra manera. Y empezamos a hablar del exilio. Después, con la aparición de la justicia restaurativa y de la JEP y de la Comisión de la Verdad, a través de Alfredo Molano, Alfredo que había querido escribir un libro sobre esta historia y que yo fuera como un poco el hilo conductor de la historia. En ese momento me dice, bueno, él fue a París y me dice, viene la Comisión de la Verdad, ayúdanos aquí con los exiliados y eso, a construir un grupo de trabajo, y así se hizo. Y él me dijo, voy a hablar con Carlos Beristain, que era el encargado del exilio, y con Francisco de Rú, porque quiero escribir un libro sobre esa historia, pero porque ellos también quieren trabajarla. Lamentablemente pues él falleció, pero sí me permitió acercarme mucho a Carlos Beristain, y se compromete él con mucha fuerza a sacar la historia de este caso. Había venido todos esos años tan duros de Colombia, de los años 80, de los 90, después del periodo de Uribe. El caso nuestro era un caso donde no había muertos. Hay desaparecidos.
De eso no hablé, pero hay una chica desaparecida que no tenía nada Inocente, que ver con nosotros. ¿no? Que no tiene nada Patricia Rivera, su hija de 4 años y de 9 años, 2 hijas, y un señor que las desaparecieron en la investigación de nuestro caso. Es algo un poco, lo que te decía antes, oscuro de todo este caso y la desaparición de esa familia. Pero aparte de eso, pues no había habido muertos, asesinados, ni... Entonces nosotros callamos también mucho porque el país sufrió mucho. Y muchos muertos y muchos desaparecidos y masacres y dirigentes asesinados. También eso contribuyó, y la estigmatización tan grande que vivimos también contribuyó mucho al silencio. Pero cuando la Comisión de la Verdad se interesa en el caso, ya empezamos, bueno, a reunir a la gente, porque tú me preguntabas al principio, pues realmente nosotros nunca fuimos un núcleo que siguió unido en el exterior, ¿no? Muy disperso en varios países. No tuvimos una vida colectiva de caso, ¿no? Sino individuos pues, que estaban allí. Logramos reunir a toda la gente que dio su testimonio, su historia, con gente que había vuelto, con gente del movimiento campesino, gente cercana a nosotros, y se hace un informe. Yo decía desde el principio, si el informe de la Comisión de la Verdad hay un parrafito sobre el caso diciendo que no somos culpables, eso ya es una ganancia. Pero salió un informe de más de 100 páginas, un documental, el silencio es el hijo del miedo, que se puede consultar en YouTube, El silencio es el hijo del miedo, que es habla un poco más sobre el exilio, pero el caso queda muy claro y el informe muy claro de nuestra inocencia. Digamos, fue ahí donde pudimos hablar de eso. Ahora con el gobierno del presidente Petro y el gobierno del cambio y el trabajo que se hizo con el comité de seguimiento de las conclusiones, de las recomendaciones, ellos proponen una serie de actos de perdón y de reconocimiento en el exilio, y la persona pues que más impulsó esto, Doris Ardila, junto con Catherine Salamanca, una amiga que nos ayudó mucho en todo este proceso, ellas dicen, bueno, este caso de ustedes tiene que salir, tiene que haber un reconocimiento del montaje por parte del Estado, y se hace un trabajo con la Cancillería. Gustavo Petro conoce el caso, yo he hablado con él personalmente sobre el caso porque un amigo de él, un gran amigo de él, del M-19, que fue asesinado muchos años después en Allora, lo conocí a través de él, y yo hablé con él sobre el caso no en París, y hablamos sobre el caso. Aquí nos damos cuenta que es el momento de que haya un reconocimiento del Estado, y la divulgación de eso para nosotros era muy importante, que se divulgara ese perdón. Digamos, jurídicamente no hay una sentencia que nos absuelva, pero de alguna manera, tanto políticamente como socialmente, ese acto de reconocimiento, este tipo de entrevistas, la entrevista que me hace Daniel Coronel, que salió en su reporte y en la W, esto ha servido mucho también para que la sociedad colombiana conozca este tipo de justicias en el acto de reconocimiento, donde pudimos varios de nosotros intervenir. Estuvo la canciller un momento, estuvo la vicecanciller, el comité de seguimiento, la unidad de víctimas. Es algo simbólico, pero que para nosotros representa bastante. Si bien no hay una sentencia judicial que nos diga ustedes son inocentes, yo en un momento decía, ¿por qué no proponemos una comisión ad hoc de esclarecimiento donde haya 2 juristas colombianos, 2 o 3 extranjeros que estudien el caso, que estudien las pruebas que hay en el caso? No hay, si tú ves el documental, ahí interviene varias veces Rodrigo Primi, donde él dice, miren, no hay pruebas, no hay ninguna prueba que los incrimine aparte de las confesiones y de un informe de un detective que lo saca el día después de que decretan la amnistía y que salen la gente del M-19. Un día después de que salen de la cárcel aparece un informe donde nos involucran a nosotros, y a partir de ese informe es que nos cogen preso un grupo y la tortura. Pero no hay nada, que ninguna prueba. Entonces, pero este hecho
lo que ha pasado con este comité, con este acto de reconocimiento del Estado, para nosotros es simbólico, pero tiene un gran peso de que se conozca esto, y como yo lo decía en ese acto, esto no es solo un reconocimiento hacia nosotros como víctimas de ese montaje, sino que con ese tipo de perdones y de reconocimiento se fortalece la democracia. La sociedad colombiana no puede permitir que sucedan este tipo de montajes, porque es un atentado a la democracia. Cualquier persona puede caer en una cosa esta, donde lo que yo te digo es un conglomerado de unas 200 personas, más unos movimientos políticos que se destruyeron, más un trabajo sindical, gremial que se destruyó. Si es un golpe muy fuerte a la democracia este tipo de acontecimientos. Pues Miguel Ángel, yo otra vez reitero lo que dije en la columna, el acto de perdón también tiene que ser de la sociedad, no solo del Estado, por a veces pensar que esas historias ocurren y están en personas como tú que tienen que vivir lejos de este país y quizás no afectan nuestras propias vidas. Y te quiero, por supuesto, dar las gracias por la franqueza, por haber conversado sobre ti mismo, sobre tu historia, sobre estos 43 años que sé que no son fáciles de hablar. Y quiero despedirte pidiéndoles a todos y a ti mismo que recordemos a Patricia Rivera y que recordemos a sus dos hijas de 4 y 9 años que fueron desaparecidas y que, como muchos y muchas otras colombianos, han terminado quizás borrados de la historia sin saber, porque a todos los desaparecidos del país, a todas las víctimas condenadas de una manera injusta, a ese país que se niega a cambiar, la verdad quizás es compleja, pero nos acerca mucho más los unos a los otros a una idea de democracia. Gracias, Miguel Ángel. No, gracias a ti, Juan David. Y a ustedes, gracias por esta nueva conversación pendiente. No queremos tener la razón, pero ya ven cómo hay miles de razones que ignoramos y que necesitamos con urgencia conocer para que un verdadero cambio y una transformación espiritual, cultural y política de este país ocurra. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.